Una anciana acogió a dos perros que temblaban de frío. A la mañana siguiente, varios policías rodearon su casa. Lo que comenzó como un simple gesto de compasión, estaba a punto de convertirse en un suceso que atraería la atención de las autoridades de la forma más inesperada. Amelia Campos observaba caer la nieve a través de la ventana empañada de su cabaña. A sus 78 años, se había acostumbrado a la soledad que acompañaba los crudos inviernos de Santa Elena. El pequeño pueblo, acurrucado entre montañas, parecía aún más aislado cuando el frío llegaba con toda su fuerza. Afuera, el viento aullaba mientras ella alimentaba la estufa de leña, su fiel compañera en las noches heladas. El aroma familiar del pino quemándose llenaba la estancia, mezclándose con el perfume del té de hierbas que preparaba cada noche. Amelia se acomodó en su mecedora, la misma que llevaba más de una década crujiendo, testigo silencioso de su vida solitaria desde que enviudó. La tormenta arreciaba. Las ramas de los árboles cercanos arañaban las paredes exteriores de la cabaña, como si suplicaran entrar. La anciana se arropó mejor en su chal de lana, un regalo de su difunto esposo, y cerró los ojos por un instante. Fue entonces cuando escuchó un gemido débil, casi imperceptible entre el estruendo de la tempestad. Amelia se levantó, confundida, pensando que quizás solo era el viento jugando con su envejecida imaginación. Pero el sonido se repitió, más nítido esta vez. Un lamento agudo que provenía del porche. Con pasos vacilantes, caminó hacia la puerta. Sus dedos arrugados giraron el pomo mientras su corazón latía con más fuerza. El viento gélido invadió la sala cuando la puerta se abrió, trayendo consigo pequeños copos de nieve que danzaron a sus pies. Allí, temblando y cubiertos por una fina capa blanca, había dos cachorros de pastor alemán. Sus diminutas patas apenas los sostenían en pie, y sus ojos suplicaban ayuda. Sin dudar un solo segundo, la mujer tomó a los pequeños animales en brazos. «Pobrecitos, casi congelados», murmuró, sintiendo el temblor de sus frágiles cuerpos. Amelia envolvió a los cachorros en una manta de lana que guardaba cerca de la entrada y los llevó junto al fuego. Arrodillándose con dificultad, comenzó a frotar delicadamente su pelaje para calentarlos. Los pequeños la miraban con una gratitud casi humana. Mientras cuidaba de ellos, algo dentro de ella también entró en calor. Era una sensación olvidada hacía mucho tiempo, la de ser necesaria, la de tener a alguien a quien cuidar. Lágrimas silenciosas rodaron por el rostro arrugado de la anciana. No sabía de dónde habían venido aquellos perros, ni cómo habían llegado hasta su puerta en medio de la tormenta. Pero en ese momento, sentada en el suelo de su sala con dos pequeños seres dependiendo de su cuidado, Amelia sintió que el invierno de su corazón, por fin, comenzaba a derretirse. El despertador del viejo reloj de pared aún no había sonado cuando Amelia Campos fue despertada por un resplandor inusual que atravesaba las cortinas de encaje. Luces rojas y azules parpadeaban, reflejándose en la nieve acumulada e iluminando las paredes de la cabaña como un extraño amanecer. Se levantó con dificultad, sus huesos protestando contra el frío, y caminó hacia la ventana. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. 3 patrullas de la policía rodeaban su casa. Los cachorros, que dormían tranquilamente junto a la estufa de leña, levantaron las orejas en señal de alerta. Amelia respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. En casi 8 décadas de vida, jamás había recibido una visita de la policía. Unos golpes firmes resonaron en la puerta. Al abrir, se encontró con 2 oficiales uniformados. El mayor, de postura rígida y mirada penetrante, se presentó. «Sargento Elías Moreira, señora. Ella es la agente Raquel Martins. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto urgente». Raquel, una joven de expresión más amable, sonrió discretamente, intentando aliviar la tensión que flotaba en el aire. Amelia los invitó a pasar, más por cortesía que por deseo.
El sargento se quitó la gorra mientras observaba el entorno con ojos entrenados, deteniéndose en los cachorros que ahora se escondían parcialmente tras el cesto de la leña. Señora Amelia, comenzó Elías, estamos buscando 2 perros que desaparecieron anoche. Por lo que veo, usted los ha encontrado. La anciana sintió un escalofrío. Estaban casi congelados en mi porche. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Raquel se acercó a los animales con cuidado. Forman parte de un proyecto especial confidencial. No son cachorros comunes. ¿Qué clase de proyecto abandona a unas criaturas en la nieve?, cuestionó Amelia, con una indignación que superó momentáneamente el miedo. El sargento intercambió una mirada con su compañera antes de responder. No fueron abandonados, señora. Hubo un incidente durante su transporte. Necesitamos llevarlos de vuelta. A través de la ventana, Amelia notó a los vecinos curiosos observando las patrullas. En Santa Elena, las noticias corrían más rápido que el agua por una ladera. Para el final del día, todo el pueblo estaría hirviendo de especulaciones sobre por qué la policía había rodeado la casa de la vieja solitaria de la montaña. ¿Qué clase de perros son tan importantes como para movilizar toda esta operación?, preguntó, señalando el movimiento exterior. Lamentablemente, no estamos autorizados a dar detalles, respondió Elías, con una evidente incomodidad en su voz. Pero le puedo asegurar que es un asunto de seguridad que va más allá de lo que parece. Los cachorros, como si comprendieran la gravedad de la situación, se acercaron a Amelia, apoyándose en sus piernas temblorosas en busca de protección. Dentro de la cabaña, el olor a madera y café recién hecho llenaba el ambiente. Amelia acomodó a los oficiales en la pequeña sala, mientras los cachorros dormían acurrucados en una vieja manta cerca de la estufa. Encontré a los pobrecitos temblando en el porche anoche, durante la tormenta, explicó la anciana. No podía dejarlos morir de frío. El sargento Elías Moreira observaba con expresión seria, mientras Raquel Martins se acercaba a los cachorros con visible ternura. La joven agente se agachó. «Sitzen», dijo de repente, probando una intuición. Para sorpresa de todos, el cachorro se sentó de inmediato, atento. Raquel repitió la orden con el segundo perro, obteniendo la misma respuesta obediente. Responden a órdenes en alemán, constató la agente, intercambiando una mirada significativa con su compañero. Eso confirma que son los perros del proyecto. Amelia frunció el ceño. ¿Qué proyecto es ese? Son solo cachorros abandonados. El sargento carraspeó, visiblemente incómodo. Señora, por cuestiones legales, estos animales deberían ser entregados en la comisaría inmediatamente. La expresión de la anciana se endureció. No voy a entregar a estas criaturas para que mueran en una jaula fría. Raquel intervino, al notar la creciente tensión. Están claramente debilitados, sargento. Quizás sea mejor dejarlos aquí hasta que se recuperen. Elías lo meditó unos instantes, mirando por la ventana el cielo encapotado que prometía más nieve. Finalmente, asintió. Podemos llegar a un acuerdo temporal, concedió. Podrá mantener a los cachorros bajo su custodia provisional, pero tendremos que hacer visitas regulares para supervisarlos, y ni una palabra de esto a nadie del pueblo. Amelia se relajó visiblemente. Una sonrisa suavizó su rostro marcado por el tiempo. Pueden venir cuando quieran. Antes de irse, Raquel se acercó a la anciana y le susurró. Gracias por cuidarlos. Pocos habrían tenido ese corazón. El sargento dejó instrucciones específicas sobre su alimentación, pero Amelia notó que él evitaba mirar directamente a los cachorros, como si cargara con algún tipo de culpa. Cuando los oficiales se marcharon, Amelia cerró la puerta y volvió junto a los perros dormidos. ¿Qué tenéis de especial?, se preguntó en un murmullo, observando a los pequeños animales que habían traído tanto misterio a su vida solitaria. En los días siguientes, Amelia observó a los cachorros con atención redoblada. A medida que se recuperaban,
revelaban comportamientos que iban mucho más allá de lo esperado en simples perros perdidos. Cuando alguien se acercaba a la cabaña, se posicionaban uno a cada lado de la puerta, como centinelas entrenados. Durante la madrugada, uno de ellos levantaba las orejas al menor ruido lejano, mucho antes de que Amelia pudiera escuchar nada. El otro parecía hacer rondas por la casa, revisando ventanas y puertas como si cumpliera una rutina de vigilancia. Intrigada, comenzó a anotar estos patrones en un viejo cuaderno. Una tarde fría, mientras cepillaba el pelo de la hembra cerca de la estufa, Amelia sintió algo duro bajo sus dedos. Apartando con delicadeza el espeso pelaje del animal, encontró una pequeña cápsula metálica sujeta al collar, casi imperceptible. El objeto cilíndrico, del tamaño de un grano de arroz, parecía haber sido cuidadosamente camuflado. «¿Qué es esto, mi pequeña?», murmuró, ajustándose las gafas para examinar mejor el hallazgo. Intentó quitarla, pero estaba firmemente sujeta. El otro cachorro se acercó, observando atentamente cada movimiento, como si comprendiera la importancia del descubrimiento. Aquella noche, Amelia no pudo dormir. Su marido había trabajado con adiestramiento de perros décadas atrás, y ella sabía que aquello no era un simple adorno. Necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, caminó hasta la tienda del pueblo y dejó un recado para Caleb Silva, el joven que ocasionalmente cortaba leña para los vecinos. Apareció al final de la tarde. «¿La señora mandó llamarme?», preguntó tímidamente desde el umbral. «Entra, hijo. Necesito tu ayuda». La anciana le mostró la cápsula, explicándole los extraños comportamientos de los animales. El muchacho examinó el objeto con curiosidad. «Nunca he visto nada parecido, señora Amelia. Parece demasiado tecnológico para estar en el collar de un perro», comentó. «Puedo investigar sobre esto en el ordenador de la biblioteca». Caleb Silva se convirtió en una presencia constante en la cabaña. El joven de 17 años llegaba cada mañana, con la excusa de cortar leña o despejar la nieve. Amelia notaba los moratones que a veces intentaba ocultar bajo las mangas, pero nunca hacía preguntas. Conocía demasiado bien ese tipo de silencio. A cambio de su trabajo, le ofrecía comidas calientes y, en las noches más duras, el sofá junto a la estufa. Los cachorros pronto aceptaron al muchacho. Fue él quien les dio nombre. «Este de aquí parece fuerte como un dios nórdico», dijo un día, acariciando al cachorro de pelaje más oscuro. «Podríamos llamarlo Thor». Luego señaló a la más pequeña. «Y ella tiene cara de Nina». La presencia de Caleb, Thor y Nina transformó el ambiente. La cabaña, antes silenciosa como una tumba, ahora resonaba con ladridos juguetones, el sonido de la leña al ser cortada e incluso risas ocasionales. Una tarde, mientras observaba al muchacho jugar en la nieve con los perros, Amelia se sorprendió a sí misma sonriendo. ¿Cuánto tiempo hacía que no sonreía así? Se había encerrado en su pequeño mundo, alejándose de todos. «Debería sonreír más, señora», comentó Caleb al volver, con las mejillas enrojecidas por el frío. «Parece más joven». Amelia fingió indignación, pero su corazón se llenó de calidez. Por primera vez en mucho tiempo, la cabaña no era solo un lugar donde existir. Estaba volviendo a ser un hogar. El viento frío de la tarde soplaba contra las ventanas, cuando 3 golpes firmes resonaron en la sala. Doña Amelia Campos interrumpió la preparación de la manzanilla y se dirigió con paso lento hacia la puerta, ajustándose el chal sobre los hombros. Al abrir, se encontró con un hombre alto, vestido con un impecable abrigo oscuro que contrastaba con la sencillez del lugar. «Buenas tardes, señora. Soy el doctor Enrique Kraus, representante del gobierno federal», anunció con voz grave y un acento que delataba su origen extranjero. «Estoy aquí para una inspección oficial de los perros que usted encontró». Amelia dudó un instante, pero le permitió la entrada. El visitante recorrió la estancia con una mirada analítica,
como si catalogara cada detalle de la modesta cabaña. Thor y Nina, que jugaban en la alfombra cerca de la estufa de leña, se pusieron en alerta de inmediato, colocándose uno al lado del otro en una postura defensiva. Interesante, murmuró el hombre, acercándose a los cachorros. Demuestran un comportamiento coordinado, típico de un entrenamiento avanzado. Mientras el doctor tomaba notas en una pequeña libreta, la anciana le ofreció una taza de té, más por cortesía que por verdadera hospitalidad. Él la rechazó con un gesto brusco y comenzó a disparar preguntas. ¿Dónde los había encontrado exactamente? Si habían reaccionado a órdenes específicas, si llevaban algún objeto cuando llegaron. Los policías ya me preguntaron todo eso, respondió Amelia, sintiendo una creciente incomodidad. Lo entiendo, pero mi investigación es más minuciosa, insistió Kraus, agachándose para examinar los collares de los animales. Estos perros son parte de un proyecto confidencial. Cualquier detalle podría ser crucial. Desde un rincón de la sala, Caleb observaba la escena en silencio. El joven había llegado minutos antes para traer leña y ahora permanecía apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. Al percibir su mirada desconfiada, el visitante se irguió rápidamente. ¿Y quién es este muchacho?, preguntó con una falsa cordialidad. Solo ayudo a doña Amelia con algunas tareas, respondió Caleb sin moverse un ápice. El elegante hombre esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos y volvió a centrar su atención en los cachorros. Cuando intentó tocar a Nina, la perra retrocedió con un gruñido sordo. Thor se interpuso delante de ella como un guardián. Curioso cómo parecen proteger esta casa, comentó Kraus, con un brillo inquietante en la mirada. Volveré pronto para continuar nuestra conversación, señora Campos. El gobierno federal agradece su cooperación temporal. Tras su partida, Amelia cerró la puerta con manos temblorosas. Intercambió una mirada de preocupación con Caleb, mientras los cachorros permanecían alerta, como si presintieran el peligro que acababa de marcharse. Amelia Campos despertó antes del amanecer, como de costumbre. Mientras la estufa de leña esparcía su calor por la cabaña, se ocupó de la limpieza matutina. Al acercarse al rincón donde Thor y Nina habían dormido, notó algo inusual en el collar de la perra. Un pequeño sobre de papel de estraza, sellado con cera roja y sujeto por un hilo resistente. ¿Cómo ha llegado esto aquí?, murmuró la anciana, ajustándose las gafas para examinar mejor el hallazgo. Sus manos arrugadas temblaron ligeramente al desprender el sobre. Dentro había un trozo de papel con símbolos extraños, números y letras que no formaban palabras reconocibles. Cuando Caleb llegó para cortar leña, Amelia lo llamó de inmediato. El muchacho entró, sacudiéndose la nieve de las botas, y su mirada se iluminó al ver el misterioso sobre. Mella, esto parece una especie de código, dijo, analizando el papel a contraluz. Ni el sargento Elias ni Raquel mencionaron nada sobre esto en sus visitas. El joven guardó el papel con cuidado en el bolsillo de su gastada chaqueta. Voy a investigar un poco. Puedo usar el ordenador de la biblioteca municipal. Aquella tarde, mientras Amelia preparaba un caldo de yuca, Caleb regresó con los ojos brillantes de excitación. Se sentó a la rústica mesa de la cocina y extendió varias hojas impresas. He encontrado información sobre códigos militares y de espionaje, explicó, mostrándole las imágenes a la señora. Este de aquí parece un código de sustitución, donde cada símbolo representa una letra o una palabra. Amelia sirvió 2 tazas de té mientras observaba a los cachorros, que parecían extrañamente atentos a la conversación. Nina, en especial, no apartaba la vista del sobre. ¿Crees que estos perros están involucrados en algo peligroso?, preguntó ella, bajando la voz. Caleb se mordió el labio, pensativo. No lo sé, pero ese hombre, el doctor Kraus, no me dio buena espina.
¿Y por qué unos perros comunes obedecerían órdenes en alemán? La noche cayó rápidamente sobre las montañas. Mientras trabajaban en el código, Thor levantó de repente las orejas y corrió hacia la ventana, gruñendo a la oscuridad. «Hay alguien observándonos», susurró Caleb, apagando de inmediato la lámpara. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La vida tranquila que había llevado durante tantos años se había convertido en un misterio que no comprendía del todo. Pero una cosa sí sabía. Aquellos cachorros habían llegado a su puerta por una razón, y ahora todos estaban envueltos en algo mucho más grande de lo que podían imaginar. «Mañana», dijo ella con una firmeza inusual en su voz de anciana, «tenemos que hablar con Raquel. Si hay algo oculto en este código, debemos descubrirlo antes de que sea demasiado tarde». Caleb llegó a la cabaña aquella mañana, sin aliento. Sus ojos inquietos recorrieron el terreno mientras llamaba a la puerta de doña Amelia. Cuando ella abrió, el joven entró deprisa, cerrando la puerta tras de sí. «Hay gente extraña merodeando por aquí, doña Mella», susurró, apartando la cortina para espiar por la ventana. «Vi un coche negro parado en la curva del camino. Ya es el tercer día seguido». Amelia sintió un escalofrío. Los cachorros, como si percibieran la tensión, se acercaron a ella con las orejas en alerta. Thor se colocó entre la anciana y la ventana, mientras Nina olfateaba insistentemente la puerta trasera. «Anoche me desperté con un ruido», confesó ella, sirviendo una infusión de hierbas para calmar los nervios. «Pensé que era el viento, pero Thor no paraba de gruñirle a la ventana de la cocina». El muchacho se pasó una mano por el pelo revuelto. Había empezado a dormir algunas noches por semana en el pequeño cuarto trasero, preocupado por la seguridad de la señora. Juntos, reforzaron las cerraduras de las ventanas y comprobaron que todas las entradas estuvieran seguras. A la tarde siguiente, el conocido ronroneo del motor del coche patrulla rompió el tenso silencio. El sargento Elías Moreira aparcó lejos de la casa, mirando a su alrededor antes de acercarse. Su semblante cargaba una seriedad inusual. «Tenemos que hablar, doña Amelia», dijo, entrando rápidamente. El policía rechazó el café y se quedó de pie. «La situación es más delicada de lo que imaginábamos». Elías explicó que el proyecto del que procedían los perros había sido clausurado abruptamente, pero que personas poderosas tenían interés en los animales. No entró en detalles, pero su mirada preocupada decía más que sus palabras. «Mantenga todo lo que ha descubierto sobre los cachorros en absoluto secreto», recomendó, bajando la voz. «No comente nada sobre el sobre, ni la cápsula. Nada de nada. Ni siquiera con gente conocida». Caleb, que observaba en silencio desde un rincón, notó cómo el sargento evitaba mencionar nombres. Cuando el policía se disponía a marcharse, Thor y Nina se colocaron uno al lado del otro, como centinelas. «Aumentaré las patrullas en la zona», aseguró Elías, ajustándose la funda de la pistola. «Y Raquel vendrá mañana para comprobar que todo está bien. Cualquier movimiento sospechoso, llámeme de inmediato». Tras su partida, el silencio se apoderó de la cabaña. Amelia miró a los cachorros, luego al joven que ahora formaba parte de su vida, y sintió el peso de la responsabilidad. Nunca imaginó que, a sus 78 años, se encontraría en el centro de un misterio que parecía crecer cada día. «Estaremos bien, abuela Mella», dijo Caleb, usando por primera vez aquel apodo cariñoso. «No voy a dejar que le pase nada, ni a usted ni a ellos». El viento silbaba por las rendijas del tejado mientras Amelia Campos rebuscaba en el polvoriento desván. Sus dedos arrugados removían baúles antiguos en busca de ropa de lana que pudiera abrigar a Caleb durante aquellas noches heladas. El muchacho se había convertido en una presencia constante en su vida, trayendo luz a días que antes parecían interminables.
Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una caja de madera escondida bajo una pila de mantas. Al abrirla, sintió una opresión en el pecho. Allí estaban guardadas decenas de fotografías amarillentas por el tiempo, fragmentos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. La anciana deslizó sus dedos temblorosos sobre el rostro sonriente de Raúl, su marido, fallecido hacía más de 15 años. Una foto en particular hizo que se le helara la sangre. Raúl, con su bata blanca de laboratorio y sus gafas de montura gruesa, sonreía junto a un hombre de facciones duras y postura rígida. Aunque era más joven, resultaba inconfundible. Era el mismo hombre que se había presentado como el doctor Enrique Kraus días atrás. «Dios mío», murmuró, sentándose en el baúl más cercano. Los recuerdos la asaltaron como una avalancha. Raúl había trabajado durante años como asistente de laboratorio en la Universidad Federal, participando en investigaciones sobre el comportamiento canino. Hablaba poco de su trabajo, pero Amelia recordaba las noches en que su marido llegaba perturbado, cuestionando la ética de ciertos experimentos. Bajó las escaleras del desván con dificultad, apretando la fotografía contra su pecho. En la sala, Thor y Nina levantaron las orejas, atentos a su expresión preocupada. La señora colocó la imagen sobre la mesa de la cocina, observando cada detalle bajo la tenue luz de la bombilla. No puede ser una coincidencia, pensó, recordando las enigmáticas palabras que Raúl repetía en sus últimos días. Ciertos conocimientos deben permanecer enterrados. La cápsula metálica encontrada en el collar de uno de los cachorros, el sobre codificado, las órdenes en alemán, todo empezaba a cobrar un sentido terrible. Amelia sintió el peso de la edad sobre sus hombros mientras las piezas encajaban. Aquellos no eran simples perros abandonados, llevaban consigo algo valioso o peligroso, algo ligado al pasado de su marido. Afuera, la nieve caía en silencio, cubriendo las huellas de quienquiera que estuviese observando su cabaña. La anciana guardó la fotografía en el bolsillo de su delantal y se acercó a la estufa de leña. Mientras removía la sopa que preparaba para la cena, tomó una decisión. Debía descubrir la verdad, no solo por ella, sino por Caleb, y por los cachorros que habían devuelto un propósito a su existencia. Con el paso de las semanas, doña Amelia Campos observaba con creciente fascinación el comportamiento de Thor y Nina. Los cachorros ya no actuaban como perros comunes. Cuando alguien se acercaba a la cabaña, se posicionaban estratégicamente, uno en la puerta principal, el otro en la trasera, mucho antes de que cualquier oído humano pudiera percibir sonido alguno. Una mañana, un vendedor ambulante desconocido apareció en el camino. Los pastores alemanes se pusieron inmediatamente en alerta, gruñendo en voz baja hasta que Amelia verificó quién era. La anciana se dio cuenta de que parecían evaluar las intenciones de las personas, relajándose solo cuando ella demostraba confianza en el visitante. Aún más intrigante era la comunicación entre ambos. Nina hacía un movimiento sutil con las orejas, y Thor respondía con un leve gesto de cabeza, como si conversaran en código. Cuando uno detectaba algo sospechoso, el otro ya se había posicionado sin necesidad de ladridos ni señales audibles. «Nunca he visto nada igual en mis 78 años», le comentó Amelia a Caleb, mientras observaban a los cachorros jugar en el patio cubierto de nieve derretida. El muchacho, que ahora pasaba casi todos los días en la cabaña, asintió. «Es como si estuvieran, no sé, entrenados para algo específico». Raquel Martins apareció aquella tarde para una de sus visitas regulares. La joven policía, siempre amable, traía consigo un pequeño cuaderno donde anotaba el progreso de los animales. «Doña Amelia, intente pedirles que se sienten», sugirió, observando con atención. La señora habló con firmeza en portugués. «Thor, Nina, sentaos». Los perros la miraron, inclinando ligeramente la cabeza, pero no obedecieron. Entonces, Raquel pronunció: «Sitzen». Inmediatamente, ambos se sentaron.
La mirada fija, la postura perfecta. «Es increíble», murmuró la policía, anotando algo en su cuaderno. Fueron claramente adiestrados con órdenes en alemán. Esto confirma que no son perros comunes. A Amelia le recorrió un escalofrío. Recordó las fotos antiguas, a su marido junto a Kraus, las investigaciones sobre comportamiento. Raquel, ¿crees que pudieron formar parte de algún tipo de experimento? La policía vaciló antes de responder. El sargento Elias me pidió discreción, pero existen rumores sobre un proyecto especial de adiestramiento canino para detección avanzada, algo que fue interrumpido abruptamente. Aquella noche, mientras los cachorros dormían acurrucados cerca de la estufa, Amelia permaneció despierta, observándolos. Cuando Nina abrió los ojos por un instante, la anciana tuvo la extraña sensación de que no estaba mirando solo a un animal, sino a una criatura que comprendía mucho más de lo que cualquier perro debería comprender. El cielo se oscureció rápidamente aquella tarde, trayendo consigo una de las tormentas de nieve más violentas que la región había visto en décadas. Doña Amelia Campos observaba a través de la ventana empañada los copos gruesos que caían sin tregua, mientras alimentaba la estufa de leña para mantener la cabaña caliente. De repente, un estruendo proveniente del bosque hizo que Thor se irguiera, con las orejas en alerta. Antes de que la anciana pudiera reaccionar, el cachorro salió disparado por la puerta trasera que Caleb había dejado mal cerrada horas antes. Nina ladró angustiada, pero permaneció dentro de la casa. «Thor, vuelve aquí, muchacho», gritó Amelia, con el corazón acelerado por la preocupación. Sin pensarlo dos veces, la anciana de 78 años se puso su abrigo más grueso, se calzó las botas y cogió una linterna. «Quédate, Nina», ordenó con voz firme antes de salir hacia la noche helada. El viento cortante azotaba su rostro arrugado mientras llamaba al animal. La luz de la linterna apenas lograba perforar la cortina blanca que la rodeaba. La nieve ya le llegaba a los tobillos, dificultando cada paso. Aún así, Amelia persistía, adentrándose en el bosque que conocía tan bien, pero que ahora parecía un laberinto hostil e irreconocible. «No puedo perderlo», murmuraba para sí, recordando cómo aquellos cachorros le habían devuelto el propósito a su vida solitaria. Tras 2 horas de búsqueda infructuosa, sus fuerzas comenzaron a flaquear. El frío le calaba hasta los huesos y su respiración se volvía cada vez más dificultosa. Amelia tropezó con una raíz cubierta de nieve y cayó. Sintiendo un dolor agudo en la cadera, vio cómo la linterna rodaba lejos, apagándose al golpear una piedra. En la oscuridad casi total, la anciana intentó levantarse, pero su cuerpo ya no respondía. «Thor», llamó una última vez, su voz apenas un susurro que el viento se llevó. Fue Caleb quien dio la voz de alarma cuando, al visitar la cabaña, encontró solo a Nina, agitada, y ni rastro de la anciana. El joven contactó de inmediato a Raquel Martins, quien se unió a la búsqueda con linternas y equipo adecuado. Encontraron a Amelia casi cubierta por la nieve, inconsciente. La agente verificó rápidamente sus signos vitales, mientras Caleb, con lágrimas en los ojos, la envolvía en mantas térmicas. Juntos, la transportaron con dificultad hasta el vehículo policial. En el hospital de Santa Elena, los médicos trabajaban para estabilizarla, diagnosticándole hipotermia severa y agotamiento. Mientras tanto, en la cabaña vacía, la puerta trasera se abrió lentamente. Thor entró, empapado y jadeante, llevando entre los dientes un trozo de tela oscura y resistente, con un emblema parcialmente visible que no pertenecía a ningún habitante conocido de la región. La habitación del hospital en Santa Elena tenía ese olor característico a antiséptico y sábanas limpias. Doña Amelia Campos observaba por la ventana los copos de nieve que caían lentamente, mientras la enfermera le tomaba la presión. Su cuerpo de 78 años había resistido valientemente a la hipotermia, pero los médicos insistían en que necesitaba al menos 2 días más de observación.
Ha tenido usted suerte, señora, comentó el médico durante su visita matutina. Si el joven y la agente no la hubieran encontrado a tiempo. Amelia solo asintió, con sus pensamientos puestos en Thor y Nina. Caleb apareció en la puerta de la habitación esa tarde, con los ojos enrojecidos que delataban noches de insomnio. El joven traía noticias que hicieron que el corazón de la anciana se encogiera. Abuela Amelia, comenzó, usando el apodo cariñoso que había creado. El sargento Elías vino hoy a la cabaña con el documento oficial. Su voz se quebró. Se van a llevar a los cachorros. La anciana apretó la sábana entre sus dedos arrugados. Pero, ¿por qué? Están bien cuidados. Dicen que es por cuestiones de seguridad institucional. Caleb se sentó en el borde de la cama. Algo sobre nuevas directrices del gobierno estatal. Raquel intentó discutir, pero el sargento dijo que las órdenes son órdenes. Lágrimas silenciosas rodaron por el rostro arrugado de Amelia. Aquellos dos cachorros habían traído nueva vida a su solitaria cabaña, llenando los días vacíos con ladridos y juegos. Perder a Thor y a Nina sería como regresar a la oscuridad de la soledad. ¿Cuándo? Preguntó con voz débil. En 3 días, cuando usted reciba el alta. Caleb observó la tristeza en la mirada de la mujer que se había convertido en su familia en los últimos meses. Sintió una rabia creciente en su pecho, rabia contra el sistema, contra las autoridades, contra todos los que no podían ver lo que esos perros significaban para Amelia. No voy a permitir que eso suceda, afirmó el muchacho, levantándose con determinación. No pueden simplemente aparecer y llevarse lo que nos importa. Amelia extendió una mano temblorosa, tocando el brazo del joven. No quiero que te metas en problemas por mi culpa, hijo. Usted me acogió cuando nadie más lo hizo, respondió Caleb, con la voz embargada. Thor y Nina son nuestra familia ahora. En ese momento, algo cambió en la mirada del chico de 17 años. La vacilación y el miedo que siempre había cargado, fruto de años viviendo con un padre agresivo, dieron paso a una determinación que Amelia nunca le había visto. Voy a hablar con la gente de la comunidad. Alguien tiene que escucharnos. Caleb apretó la mano de la anciana. Es hora de demostrar que no estamos solos en este pueblo. Al salir del hospital, el joven caminaba con paso firme, sintiendo por primera vez el poder de luchar por algo más grande que él mismo. Doña Amelia Campos regresó a la cabaña tras varios días en el hospital, apoyada en el firme brazo de Caleb. El cansancio aún pesaba en su frágil cuerpo, pero sentía la urgencia de volver a ver a Thor y a Nina. Al llegar al porche, algo inusual llamó la atención de la anciana. Un sobre de colores sujeto a la puerta con una cinta azul. ¿Qué es esto?, preguntó ella, mientras el joven se adelantaba para cogerlo. Era una carta firmada por 12 mujeres del grupo de apoyo de la iglesia local. Las palabras, escritas a mano en papel perfumado, ofrecían ayuda con las comidas, compañía en las tardes frías e incluso asistencia con los cachorros. Las lágrimas rodaron por el rostro arrugado de Amelia mientras leía cada línea. Nunca imaginé que alguien todavía se acordara de mí, murmuró, apretando el papel contra su pecho. Durante años, había creído que la comunidad la había olvidado por completo tras la muerte de su esposo. Thor y Nina vinieron a recibirla con entusiasmo, saltando y ladrando como si comprendieran la importancia de aquel momento. La cabaña, antes silenciosa y solitaria, parecía ahora despertar con una nueva energía. En los días siguientes, mujeres de distintas edades comenzaron a aparecer trayendo sopas caseras, mantas de lana y, lo más importante, conversaciones y risas que llenaban las estancias antes vacías. Doña Gertrudes, la mayor del grupo, trajo un remedio casero para fortalecer los pulmones de la convaleciente. La joven Patricia, recién llegada al pueblo, se ofreció a sacar a pasear a los cachorros cuando el tiempo lo permitiera. Caleb, inspirado por la movilización,
comenzó a asistir a las reuniones semanales del grupo en la pequeña iglesia de madera. Al principio, era el único joven entre tantas señoras, pero su sincera presencia y su testimonio sobre cómo Amelia lo había acogido conmovieron los corazones. Hay muchos ancianos en las montañas que, como doña Amelia, se creen olvidados, dijo en una de las reuniones, su voz ganando confianza a cada palabra. Y hay muchos jóvenes como yo que necesitan orientación y afecto. Su sencillo discurso dio lugar a un proyecto inesperado. Jóvenes de la región comenzaron a visitar regularmente a los ancianos aislados, llevándoles provisiones, ayudándoles con tareas domésticas y, sobre todo, escuchando sus historias. La iniciativa, que comenzó tímidamente, pronto obtuvo el apoyo del pastor e incluso del alcalde Otavio Prado, quien prometió transporte para los voluntarios en los días de nieve más intensa. Para Amelia, observando todo desde su mecedora, era como si el riguroso invierno finalmente comenzara a ceder, no solo afuera, sino sobre todo dentro de ella. La sede de la Asociación Comunitaria de Santa Elena nunca había estado tan llena. Era un sábado helado, pero el calor humano caldeaba el ambiente. Vecinos de todas partes del pueblo se habían reunido para discutir el caso que ahora movilizaba a la pequeña comunidad serrana, los cachorros encontrados por doña Amelia y la decisión de las autoridades de llevárselos. Caleb Silva sintió un nudo en el estómago cuando finalmente reunió el valor para levantar la mano. El murmullo cesó gradualmente mientras el joven de 17 años, normalmente tan callado, caminaba hacia el frente de la sala. Sus manos temblaban, pero su voz sonó firme cuando comenzó a hablar. Conocí a doña Amelia cuando necesitaba trabajo y comida. Ella me acogió sin hacer preguntas, dijo, mirando directamente a los presentes. Los cachorros estaban casi muertos cuando los encontró. A nadie le importaban hasta que descubrieron que eran especiales. El muchacho continuó, contando cómo la anciana, a pesar de su frágil salud, se había dedicado a los animales y cómo Thor y Nina habían devuelto la vida a la cabaña solitaria. Su voz se quebró al describir cómo Amelia había arriesgado su propia vida en la tormenta para buscar a uno de los perros. Estamos hablando de una anciana que pasó años olvidada por todos nosotros, incluido yo, hasta que necesité su ayuda, confesó. Y ahora quieren quitarle lo que ha vuelto a dar sentido a sus días. ¿Es eso justo? Lágrimas silenciosas rodaban por los rostros de algunas señoras del grupo de apoyo de la iglesia. Incluso el sargento Elías Moreira, presente en la reunión, parecía incómodo con la situación. Si a este pueblo todavía le queda corazón, necesitamos demostrar que nos preocupamos por nuestros ancianos tanto como por reglas que nadie entiende bien, finalizó Caleb, con una determinación que sorprendió a todos. Cuando terminó, un profundo silencio se apoderó de la sala, roto por unos aplausos tímidos al principio que pronto se convirtieron en una ovación. El alcalde Otavio Prado, un hombre normalmente reservado, se levantó de su silla. Nunca he escuchado palabras tan sinceras en este recinto, declaró el alcalde, ajustándose la chaqueta. Prometo interceder personalmente ante las autoridades para que revisemos esta situación. Santa Elena no abandonará a una de sus hijas más antiguas. Raquel Martins, sentada junto a su superior, sonrió discretamente. La joven agente sabía que aquel momento representaba mucho más que dos perros. Era el despertar de una comunidad que había olvidado el valor de la empatía y la solidaridad. Al final de la reunión, muchos se acercaron a abrazar a Caleb. El muchacho que siempre había vivido en las sombras, ahora era visto, escuchado y, por primera vez, verdaderamente respetado. La noticia sobre la situación de doña Amelia Campos corrió por Santa Elena como el viento helado que bajaba de las montañas. Tras el emotivo discurso de Caleb, algo inédito sucedió en aquella pequeña comunidad serrana. La gente comenzó a unirse por una causa común. En menos de 2 días, la petición ya contaba con más de 300 firmas,
pidiendo a las autoridades que reconsideraran la decisión de retirar a Thor y Nina de la cabaña de la anciana. Las redes sociales, antes usadas solo para compartir recetas y fotos familiares, ahora rebosaban de mensajes de apoyo a la abuela de los cachorros, como muchos empezaron a llamar a Amelia. El periódico regional Montañas de Minas publicó un reportaje a toda página con una foto de la señora junto a los pastores alemanes, sentada en su mecedora. El artículo destacaba la soledad de los ancianos en las comunidades rurales y cómo aquellos perros habían devuelto el brillo a los ojos de una mujer que el pueblo había olvidado. Raquel Martins, sensibilizada por la situación, comenzó a organizar visitas regulares a la cabaña. Es mi deber como agente de policía garantizar la seguridad de todos, incluida la de doña Amelia, explicaba la joven, mientras animaba a otros vecinos a hacer lo mismo. Pronto, una fila de visitantes comenzó a formarse. Las señoras del grupo de la iglesia traían pasteles y panes caseros. Los comerciantes locales enviaban provisiones. Jóvenes estudiantes se ofrecían a limpiar el terreno y cortar leña para la estufa. La cabaña, antes silenciosa, ahora resonaba con voces, risas y ladridos animados. Jonás Barreto, el sheriff local, empezó a visitar a Amelia con frecuencia, siempre con alguna golosina para los perros y una sonrisa tímida para su vieja amiga. Las miradas que intercambiaban no pasaban desapercibidas para los visitantes más atentos. Caleb, ahora respetado por la comunidad, coordinaba un grupo de jóvenes voluntarios que se turnaban para asegurarse de que la anciana nunca estuviera sola. El muchacho parecía haber encontrado su propósito, organizando incluso un mural de fotos en la asociación comunitaria, con imágenes de Thor y Nina jugando con niños y ancianos de la región. El ambiente, antes frío y desconfiado de Santa Elena, comenzó a transformarse. Personas que apenas se saludaban, ahora conversaban animadamente sobre cómo ayudar a Amelia y a otros ancianos solitarios de la zona. La pequeña cabaña en las montañas se convirtió en un símbolo de unión y solidaridad, demostrando que incluso en los inviernos más rigurosos, el calor humano puede florecer. Para Amelia, cada llamada a la puerta era como un regalo inesperado. Después de años de silencio, su casa volvía a ser un hogar lleno de vida y propósito. La presión de la comunidad de Santa Elena finalmente surtió efecto. Una tarde fría, el sargento Elías Moreira llamó a la puerta de la cabaña de Amelia, con el semblante cargado de preocupación. Pidió entrar y sentado a la mesa de la cocina, mientras observaba a los cachorros dormir cerca de la estufa de leña, respiró hondo antes de empezar a hablar. Doña Amelia, necesito contarle la verdad sobre Thor y Nina, dijo el sargento, frotándose las manos con nerviosismo. El proyecto del que provienen fue interrumpido abruptamente debido a los riesgos emocionales implicados. La anciana sirvió un café caliente mientras Elías explicaba que los perros formaron parte de un experimento de comportamiento secreto. Según él, los cachorros fueron modificados genéticamente para desarrollar una inteligencia avanzada y capacidades sensoriales extraordinarias. Pero el proyecto se consideró peligroso cuando los animales comenzaron a mostrar profundos vínculos emocionales entre ellos y con los investigadores. Algunos científicos querían sacrificarlos para borrar cualquier rastro del experimento, continuó el sargento. Otros, más compasivos, decidieron liberarlos, esperando que sobrevivieran por su cuenta o que fueran adoptados por alguien sin conocimiento del proyecto. Amelia sintió que el corazón se le encogía. Ahora todo cobraba sentido. Los comportamientos inusuales, la obediencia a órdenes en alemán, la cápsula metálica y el sobre codificado. No era una coincidencia que los cachorros hubieran llegado hasta ella. ¿Y qué hay del Dr. Kraus?, preguntó la señora, recordando la fotografía que había encontrado en el desván, donde su difunto marido aparecía junto a aquel hombre. El rostro del sargento se endureció.
Henrik Kraus no representa al gobierno federal como afirmó. Él era el director científico del proyecto, pero fue desacreditado cuando se opuso a la clausura de las investigaciones. Ahora, intentaba recuperar a los perros para continuar los experimentos por su cuenta. Elías le advirtió que Kraus, sin duda, volvería a buscarla y que la policía mantendría una vigilancia constante alrededor de la cabaña. Amelia le agradeció la sinceridad, sintiendo una mezcla de alivio por comprender al fin e indignación ante el deliberado abandono de los cachorros. Cuando el sargento partió, la anciana se sentó en su mecedora y llamó a Thor y a Nina. Los dos animales se acercaron, mirándola con una inteligencia que ahora comprendía que iba mucho más allá de lo normal. «No sois un experimento», susurró, acariciando las cabezas de los pastores alemanes. «Sois seres vivos que merecen protección y amor». Aquella noche, Amelia durmió con los cachorros junto a su cama, decidida a protegerlos del hombre que los veía solo como objetos de estudio. La tormenta que rugía fuera parecía un presagio del enfrentamiento que estaba por llegar. La noche cayó, pesada, sobre Santa Elena, trayendo consigo una densa niebla que parecía devorar la cabaña de Amelia Campos. La anciana dormía inquieta, cuando el crujido de la puerta trasera la despertó. Thor y Nina, alertas, gruñeron en voz baja, con las orejas erguidas, captando el peligro inminente. El doctor Enrique Kraus había regresado, esta vez sin disfraces ni pretextos. Con pasos calculados, el hombre de acento extranjero avanzó por el oscuro pasillo, con un maletín metálico en la mano y la determinación brillando en su mirada. «Estos perros son propiedad del proyecto», murmuró para sí mismo, mientras se aproximaba al dormitorio donde dormían los animales. Amelia apareció en el umbral de la cocina, sujetando con firmeza su bastón. «Usted no tiene derecho a invadir mi casa», declaró con voz temblorosa pero firme. El invasor se limitó a sonreír, sacando un documento falsificado del bolsillo de su abrigo. «Usted no comprende la importancia de estos animales. Llevan consigo años de investigación avanzada», explicó Kraus, avanzando de forma amenazadora. Los pastores alemanes formaron una barrera protectora frente a la anciana, con el pelo erizado y los dientes al descubierto. El enfrentamiento fue interrumpido por el chirrido de unos neumáticos al frenar bruscamente en la entrada de la cabaña. Los faros barrieron las ventanas y, segundos después, la puerta principal se abrió de golpe. Jonas Barreto entró empuñando su arma reglamentaria, la placa de sheriff brillando en la penumbra. «Al suelo, Amelia», ordenó el sheriff, mientras apuntaba al intruso. El invasor intentó huir por la puerta trasera, pero fue rápidamente inmovilizado. «Recibimos una denuncia anónima sobre movimientos sospechosos», explicó Jonas, mientras esposaba a Kraus. «Parece que alguien en el pueblo la está cuidando». Con el científico detenido en el asiento trasero del coche patrulla, Jonas regresó para comprobar cómo se encontraba Amelia. La anciana temblaba, no de miedo, sino de alivio. Thor y Nina, aún en alerta, solo se relajaron cuando ella les hizo un gesto tranquilizador. «Siempre fuiste demasiado valiente para tu propio bien», comentó el sheriff con una sonrisa nostálgica, recordando los tiempos en que cortejaba a la entonces joven Amelia. Encendió la estufa de leña y le preparó un té para calmarla. La noticia de la invasión y el arresto se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. En los días siguientes, los vecinos comenzaron a turnarse para visitarla en la cabaña, ofreciéndole compañía y protección. Jonas, sin embargo, estableció su propia rutina, apareciendo cada miércoles y domingo con leña extra e historias de su juventud para compartir. «Creo que necesité 2 perros y un intruso para reencontrarme con un viejo amigo», comentó Amelia una tarde, observando a Jonás cortar leña en el patio. El hombre sonrió. Sus manos encallecidas trabajaban con un vigor renovado,
como si cada golpe del hacha fuera una promesa silenciosa de que nunca más estaría sola. La noticia sobre el caso de los cachorros y la anciana que los acogió corrió como la pólvora por Santa Elena. La historia de Amelia Campos y su valentía conmovió especialmente el corazón de Marta y Paulo Recende, un matrimonio de mediana edad que frecuentaba la iglesia local. Tras una conversación durante el servicio dominical, abordaron a Caleb Silva con una propuesta que cambiaría su vida. Tenemos una habitación libre desde que nuestra hija se fue a la universidad, explicó Paulo, con su esposa asintiendo a su lado. Nos gustaría que consideraras vivir con nosotros, lejos de esa difícil situación con tu padre. El joven, acostumbrado a ocultar sus emociones, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en años, alguien le ofrecía no solo un techo, sino un verdadero hogar. 3 días después, con una mochila que contenía sus pocas pertenencias, Caleb se mudó a la acogedora casa de los Recende. Su nuevo hogar estaba a solo 15 minutos a pie de la cabaña de doña Amelia, lo que le permitía visitarla con frecuencia. Fue durante una de esas visitas que el muchacho compartió su más reciente descubrimiento. Estoy ayudando en la perrera municipal como voluntario, contó, mientras cortaba leña para la estufa de la anciana. El veterinario dice que tengo mano con los animales. Amelia sonrió, observando cómo las manos antes vacilantes del muchacho ahora trabajaban con confianza. Siempre has tenido ese don, respondió ella, sirviendo chocolate caliente en tazas de cerámica. Thor y Nina se dieron cuenta desde el primer día. En las semanas siguientes, Caleb desarrolló una rutina que incluía la escuela por la mañana, el trabajo voluntario en la perrera por la tarde y visitas a la cabaña casi a diario. Durante esas visitas, él y la anciana compartían historias, recetas y planes. Fue en una tarde lluviosa cuando el apodo cariñoso surgió de forma natural. Abuela Amelia, intenté hacer ese bizcocho de maíz que me enseñaste, dijo, sin darse cuenta de la novedad en el trato. La anciana se detuvo, con los ojos anegados en lágrimas. Hacía décadas que nadie la llamaba de una forma tan afectuosa. Sin hijos biológicos y viuda desde hacía tanto tiempo, aquel simple apelativo representaba un nuevo capítulo en su vida. ¿Y te ha salido bueno? Fue todo lo que consiguió responder, disimulando la emoción. No tan bueno como el tuyo, rió Caleb. El vínculo entre ellos trascendía ya cualquier definición convencional. No eran solo amigos o conocidos, eran familia, unida no por la sangre, sino por la elección mutua de permanecer presentes en la vida del otro. Y mientras la primavera se acercaba a las montañas, ambos florecían en sus nuevas identidades. Él, como un joven lleno de propósito. Ella, como una abuela de corazón. La decisión llegó en forma de una orden oficial, firmada por el comandante regional de la Policía Militar. Thor y Nina no podrían permanecer de forma definitiva bajo la custodia de doña Amelia Campos. El sargento Elías Moreira le entregó personalmente el documento con una mezcla de pesar y alivio. Es lo mejor para todos, explicó el policía, mientras la anciana acariciaba a los cachorros por última vez antes del traslado. Necesitan un entrenamiento especializado, y usted podrá visitarlos siempre que quiera. Amelia se secó una lágrima discretamente. No protestó. Después de todo lo que había vivido en los últimos meses, comprendía que aquellos no eran perros comunes. La perrera de la Policía Militar de Santa Elena, ubicada a solo 2 kilómetros de su cabaña, sería el nuevo hogar de los pastores alemanes. El primer día sin los cachorros, el silencio volvió a reinar en la casa. Caleb apareció temprano, trayendo pan recién hecho de la panadería y el semblante preocupado. «Abuela Amelia, ¿vamos a visitarlos hoy?», preguntó el joven. La sonrisa de ella fue respuesta suficiente. Juntos caminaron hasta la perrera, donde fueron recibidos por Raquel Martins. La agente, siempre amable, los condujo hasta el espacio reservado para Thor y Nina. Se están adaptando sorprendentemente bien,
comentó Raquel. Los adiestradores nunca habían visto perros tan inteligentes. La reacción de los animales al ver a Amelia y a Caleb fue de pura alegría. Ladridos, saltos y lametones que reconfortaron el corazón de la anciana. Aquella visita se convirtió en una rutina diaria. Con el paso de las semanas, la historia de los misteriosos cachorros y de la anciana que los salvó se extendió por la región. El alcalde, Otavio Prado, al darse cuenta del potencial de la historia, organizó un evento especial en el que Thor y Nina fueron presentados como los guardianes de Santa Elena. La perrera comenzó a recibir visitas de escuelas y los cachorros, ya adiestrados, participaban en demostraciones públicas. Amelia era siempre la invitada de honor, sentada en primera fila, observando con orgullo maternal. Usted no solo ha transformado la vida de estos perros, sino la de toda nuestra comunidad, le dijo Jonas Barreto una tarde, mientras la acompañaba de vuelta a casa tras una visita a la perrera. El sheriff, que ahora frecuentaba la cabaña con regularidad, no ocultaba su admiración por la valentía de su vieja conocida. Para Amelia, la solución encontrada resultó ser perfecta. Los cachorros estaban a salvo, bien cuidados, y seguían formando parte de su vida. Las visitas diarias daban propósito a sus días, y el cariño que recibía, tanto de los perros como de la gente, llenaba los espacios vacíos que la soledad había creado. Thor y Nina, con sus misteriosas historias y su extraordinaria inteligencia, se convirtieron en símbolos vivos de cómo lo inesperado puede traer la renovación. Y para la señora de 78 años, esa lección nunca sería olvidada. La nieve que cubría Santa Elena se derretía rápidamente, dando paso a pequeñas flores púrpuras y amarillas que brotaban entre las piedras del camino hasta la cabaña de Amelia Campos. La estufa de leña, que durante meses había servido como único refugio contra el frío cortante, ahora permanecía apagada durante el día, mientras las ventanas se abrían a la brisa tibia de la primavera serrana. En el porche, la anciana se mecía en su mecedora, observando a Thor y a Nina correr por el patio durante su visita diaria. Los cachorros, ahora más grandes y fuertes, se habían convertido en la pareja más famosa de la perrera de la policía militar, pero sus miradas aún se iluminaban al ver a aquella que primero los había acogido. «Abuela Amelia, le traje el dulce que tanto le gusta», anunció Caleb, llegando con una bolsa de papel. El muchacho, que ahora vivía con su familia de acogida, venía 3 veces por semana a ayudar en las pequeñas reparaciones que la cabaña siempre necesitaba. Sus ojos ya no cargaban el peso de la tristeza de antes, y sus manos, antes vacilantes, ahora trabajaban con confianza en los proyectos de la comunidad. Raquel Martins apareció poco después, trayendo a los cachorros para su visita programada. La agente, que al principio venía por obligación, ahora se sentaba a tomar un café y a contar las novedades del pueblo. El sargento le manda recuerdos. Dice que pasará el domingo para traerle ese pan de queso que usted le enseñó a hacer. Por la tarde, el sheriff Jonas Barreto llegó con plantones de rosas para el jardín. Mientras cavaba la tierra para plantarlos, intercambiaba miradas cómplices con Amelia, reavivando una historia que el tiempo solo había adormecido, pero nunca borrado. La cabaña, que un día solo resonaba con el sonido del viento en las rendijas, ahora vibraba con conversaciones, risas y el ocasional ladrido entusiasta. La mesa de la cocina, antes puesta para una sola persona, ahora necesitaba bancos extra para acomodar a los visitantes que venían a compartir historias y planes. Sentada entre todos, Amelia observaba su vida transformada. A los 78 años, cuando muchos se despiden del mundo, ella apenas estaba redescubriendo el suyo. La soledad que un día la había consumido se había disipado como la niebla matutina bajo el sol. Aquella noche, antes de dormir, la anciana miró por la ventana hacia la carretera que llevaba al pueblo.
la misma carretera que había traído a la policía, los misterios, los peligros y también la renovación. Amelia sonrió, dándose cuenta de que la tormenta que había dejado a 2 cachorros temblorosos en su puerta no solo había traído animales necesitados de refugio, sino que le había devuelto a ella misma el más preciado de los regalos: el sentimiento de ser necesaria, de pertenecer, de estar viva. Para volver a empezar, después de todo, solo hacía falta el valor de abrir la puerta.